Llegamos a Escuela para Padres, esta sección que sin duda alguna nos llena de mucha emoción el poder enseñarle a nuestros papitos, esos papás que se enfrentan día a día retos diferentes con sus hijos y que en ocasiones no tienen una guía de cómo se debe actuar. Recuerden que para ser papá no hay una guía, no existe el papá perfecto, no existe la mamá perfecta, simplemente son padres que tienen errores, que son seres humanos y que están tratando de construir un futuro ideal, adecuado y seguro para sus hijos. Y vamos a hablar hoy en especial de las emociones, cuáles son esas emociones primarias y cuáles son esas emociones secundarias y cómo es que como papás podemos influir en el desarrollo de estas o en el buen desarrollo de estas emociones en nuestros hijos. A mi lado está una de mis psicólogas favoritas en el Café de la Mañana, Adela Díaz. Bienvenidísima como siempre a nuestro Café de la Mañana. Muchísimas gracias, para mí es un honor poder compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, iniciemos a hablar de las emociones por etapas y es que precisamente pues nuestros niños tienen diferentes etapas en el momento de desarrollarla. Desde los 6 meses en adelante pues ellos empiezan a generar algunos choques. Iniciemos con las emociones entre los 6 y 18 meses y allí nos vamos a apoyar precisamente con unas cajitas mágicas. ¿Qué pasa entre los niños entre los 6 y 18 meses? Bueno, normalmente el niño de 6 meses está haciendo un proceso de desarrollar sus emociones y la primera emoción que empieza a desarrollar es la rabia o la ira. Es importantísimo que papá y mamá estén conectados con los niños para no transmitir sus propias emociones a ellos y empezar a enseñarlos a canalizarlas. Es una etapa hermosísima que va de los 6 a los 18 meses. Doc, y ahí vemos al niño que entre 6 meses dice, pero ¿cómo así? La rabia, ¿pero por qué los niños? Y ellos empiezan a patalear porque les dio hambre o porque quieren el juguetico que siempre les doy para cambiar los pañales y si no se los doy empiezan a hacer sus rabietas. Ahí vemos niños que de pronto se agarran el cabellito y se lo jalan o que empiezan a pegar manotaditas y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué hago? Ya el niño está experimentando una de las emociones primarias que es la rabia. ¿Cómo hago que él, que se supone pues no entiende como tal todo lo que está pasando a su alrededor, apenas está generando inmersión en lo que es estar ya vivo, pues cómo hago para canalizar esa energía y canalizar esa emoción? Bueno, tú te enfocabas en algo hermosísimo cuando empezábamos esta sesión que es, no existe un manual para ser padres, pero es importante yo tener un control sano de mis emociones para poder transmitírselas a mi hijo. Normalmente el niño de 6 meses está en esa etapa donde él empieza a reconocer sus figuras de afecto, en este caso papá y mamá. El niño normalmente cuando tiene las necesidades básicas biológicas satisfechas, ya él empieza a expresarse. ¿Qué es lo bueno? Que necesitamos trabajarle al niño desde esa edad tan temprana la tolerancia a la frustración. Entonces es importante yo reconocer los síntomas en mi niño para empezar a canalizar la rabia. ¿A qué me refiero? Si vas a cambiar pañal, procura que sea un momento agradable, hacer la conexión del contacto visual con el bebé, que es fundamental, importante. Normalmente el niño empieza a hacer un pataleo, a crispar las manitos, a hacer gestos es un lenguaje no verbal de una conexión muy especial con tu hijo. Si ya de pronto se crispa en rabia, en malestar, hay que controlar unas variables que de pronto no sean cólicos, acariciarle suavemente la barriga y el contacto visual es importantísimo para que el niño sepa que se puede apoyar en ti para canalizar ese momento que está experimentando por primera vez. Y paciencia. Y mucha paciencia y mucho amor. Porque conozco casos que y empieza el niño a patear y tenga, y le dan la palmadita por la nalguita y pues ellos apenas están en el tema, entonces hay que tener mucha paciencia para que pues ellos aprendan que el amor de mamá y el amor de papá pues puede mucho más. Bueno, aquí es importante tener en cuenta a los padres primerizos y la recomendación va para las mamás primerizas que por lo general están llenas de ansiedad. Que quieren desbordar esa ansiedad en sus hijos, tener todo un control sano, pero ellas lo hacen desde esa buena intención de que a mi niño no le pase nada. Entonces, como estoy ansiosa, lo transmito, el niño lee mis emociones y también se activa un poco. Entonces, la recomendación es a gozarse esa etapa tan hermosa que es la expresión de las emociones en nuestros hijos. Pero pasamos de los 18 meses a los 2 años. Y allí, pues ya mi hijo, hay muchos, ya expresan palabras, son de pronto mucho más hábiles para hablar, otros de pronto son un poco más retraídos, pero en los 2 años
se empiezan ya a reconocer esas emociones básicas? Bueno, acá que es importante tener en cuenta en esta hermosa etapa de los 2 años, reconocer las emociones básicas. Tú debes empezar a hacer esa conexión con el niño y empezar a mostrarle gráficamente cuáles son las emociones. Mira esta, por ejemplo, esta que tenemos acá, esto es el enojo. Esta es la tristeza, perdón, mira. Tú puedes hacer ese juego con el niño de que él aprenda a reconocer y a graficar sus propias emociones. Y aquí le puedo decir, mami, ¿cómo está? Exactamente, Está y se enojada. convierte en un juego hermoso de roles donde el niño aprende a identificarlas. Es importantísimo que las identifique. Y entre las emociones primarias o básicas tenemos tristeza, Tristeza, la Rabia. rabia, también está el enojo, también está la alegría, también está, o sea, existen muchos sinónimos como para identificarlas, y como el niño en esa etapa de 2 años está en una etapa también de exploración, lo fundamental es que él reconozca y empiece a diferenciar lo que es el enojo, pasar de pronto del enojo a la rabia, a un estado de felicidad. Y es muy sano también enseñarle al niño que es sano expresar sus emociones. No podemos estarlas interrumpiendo constantemente porque ahí inhibimos la capacidad que puede tener el niño para desarrollar una buena tolerancia a la frustración. Aquí puedo, por ejemplo, decirle a mi hijo o tener de pronto un juego con él, y es que si ya a esa edad puedo empezar a enseñarle a que en casa puede ayudar a recoger sus juguetes, a recoger ciertas cositas que tienen en su habitación, y de pronto con estos emoticones que ya los venden de 1000 formas, decir, bueno, te ganaste una carita feliz por estar ayudando a mamá. Y de pronto de esta manera poder enseñarle a él a que reconozca que si está haciendo acciones buenas, pues tiene reconocimientos buenos, que son la felicidad, la alegría. Si de pronto se portó mal, te ganaste una carita triste. De hecho, el manejo sano de las emociones, el éxito está en tener unas pautas de crianza sanas y adecuadas. Las pautas de crianza deben estar representadas por las rutinas que yo empiezo a trabajar con mi niño, y eso es fundamental. No solamente debemos trabajar siempre en espera del estímulo positivo del premio, el refuerzo social también es importante, el abrazo, el beso, el lo estás haciendo muy bien, el contacto visual y jugar con las caritas. Es importante que el niño reconozca cómo se puede pasar de estar enojado, de no querer participar en la acción, a estar feliz, a estar tranquilo y poder tener una comunicación asertiva con las personas que le rodean. Y ahora nos vamos a pasar de los 2 años, cuando ya nuestros niños están reconociendo cuáles son esas emociones básicas, a los 5 años. Y es que las empiecen o sepan nombrar y desarrollar la empatía, además también de la comunicación. Exactamente, a los 5 años ocurre algo hermosísimo en los niños, que se cierra como ese ciclo de estructurar la personalidad, porque ya hay un desarrollo cerebral que se alcanza a la edad de 5 años, ya el niño es más consciente, más autónomo, más independiente, y la meta blanco con respecto a la inteligencia emocional es verbalizar las emociones. En los 2 años trabajamos el reconocimiento, acá ya es expresarlas y verbalizarlas, verbalizar las emociones, expresar mis estados de ánimo y empezar a ponerme poco a poco en el lugar de los demás. Es importante que yo empiece a confrontar al niño, porque es una etapa importantísima donde el niño ya debe desarrollar una empatía con su círculo más cercano. Entonces, una de las formas más bonitas de hacerlo y práctica es confrontarlo, empezar a preguntar, ¿cómo crees que se siente tu hermanito cuando tú le rapas el juguete? Y de hecho, Doc, ahí tenemos, por ejemplo, dentro de estas emociones, las expresiones, y es que ellos empiecen, como usted mencionaba, de pronto decirles, sí, ¿cómo te sientes? Estoy enojado. ¿Pero por qué estás enojado? No, estoy enojado porque no me dejaste jugar con tierra. O estoy feliz, mamá, porque me regalaste o me dejaste comer bananos y hoy no era el día de bananos. O digamos que empezar a enfrentarlos con esas emociones, pero que ellos las puedan expresar y nombrar. Expresar, mira, es de pronto una de las preguntas que normalmente los padres hacen en consulta: ¿qué hago para el control sano de las emociones en mi hijo? Una de las claves es enseñarle al niño a reconocer sus propias emociones, hacer el contacto visual, bajarnos a la altura del niño y le podemos expresar: tienes todo el derecho de estar enojado,
debes expresar esa rabia, pero vamos a buscar unas formas más sanas para poder expresarlo. Unas pausas activas, una escucha activa, una conexión emocional con mi hijo le va a ayudar a tranquilizar esa etapa de rabia y de frustración, pero es importante que también las exprese. Es bueno ponerlos a ellos en el lugar de la otra persona, es decir, si hizo algo, si de pronto le pegó al abuelito, porque digamos que en esa etapa de pronto manotearon y le pegaron al abuelito, y es decirle, ¿cómo crees que se siente tu abuelito por lo que tú hiciste? ¿O cómo crees que tu amiguito se puede sentir si tú te portaste mal con él, si lo agrediste? De hecho, el éxito del desarrollo de la inteligencia emocional es reconocer nuestras propias emociones o sentimientos y ponernos en el lugar de los demás. Entonces, cuando yo confronto al niño con esa reacción negativa, porque la está propiciando él, el niño, ahí de pronto voy a hacer claridad en tres aspectos fundamentales de las emociones, que es el pensamiento, la acción y la emoción. Entonces, cuando yo confronto a mi hijo con esas tres realidades, él empieza a interiorizar, a ser sensible y él automáticamente empieza a tomar correctivos para no propiciar esas acciones negativas en la otra persona. Y aquí pasamos de las emociones básicas que ya las mencionábamos, de las primarias, que es la rabia, el enojo, la alegría, la felicidad, ¿verdad? La tristeza, a pasar a las emociones secundarias ya en la edad de los 11 años. Y pues ya decimos también que empezamos a ver unos niños mucho más desarrollados, unos niños que dentro de poco van a empezar a entrar a la pubertad. ¿Qué hacer con los niños de 11 años? Bueno, normalmente es un proceso, es un trabajo que no hay que soltar desde los 6 meses, donde el niño ya empieza a tener conciencia y a expresar la rabia. Luego, voy a hacer como el resumen rapidito, a los 2 años el niño debe empezar a conectarse con las emociones, a reconocerlas. A los 5 años ya debe verbalizar las emociones y a los 11 años, como ya se ha hecho un proceso, ya el niño debe estar en capacidad de enfrentarse, reconocer y manejar las emociones secundarias, que ya son unas emociones más profundas, de mayor responsabilidad, donde ya podemos hablar de orgullo, podemos hablar de placer, podemos hablar de empatía, podemos hablar de todas las emociones que son secundarias o básicas para que exista una comunicación. Acá sí voy a aprovechar el espacio para hacer una recomendación con los papás. El niño de 11 años ya no requiere de tanto abrazo en público, tanta expresión de nuestras emociones, porque ya él es un preadolescente. Entonces nosotros como padres debemos llegar a acuerdos en casita. No voy a dejar de amarte, no voy a dejar de quererte, siempre vas a ser mi hijo, pero voy a respetar tu espacio en público, de estarte besando delante de tus amigos, porque en ese proceso hormonal para ellos les cuesta aceptar esa expresión de emociones. A menos que sea mi hijo, él que quiera venir hasta donde está mamá, donde está papá, y darle un abrazo y darle un beso y decirle que te amo. Mientras tanto, si están en público, pues darle ese momento. Y precisamente cuando ya hablamos de la culpa, cuando hablamos del bochorno, cuando hablamos del placer, cuando hablamos de estos tipos de emociones secundarias que sin duda alguna los van a hacer enfrentarse un poco más a lo que digamos que va a ser su desarrollo general o su desarrollo completo para enfrentarse a la sociedad cuando ya sea una persona adulta. Exactamente, por lo menos la emoción de la vergüenza. El niño normalmente, o el adolescente o preadolescente, se siente expuesto cuando él tiene su propio dilema en sus cambios corporales o cambios físicos, y de pronto a veces como padres, como tema de conversación, expresamos esos cambios con amigos, con familiares, en el colegio, y para el niño representa un bochorno, una vergüenza. Entonces hay que buscar una forma sana de que el niño interiorice esos cambios que son normales en esa etapa y que confronte esas emociones, que muchas veces no se hace con la intención de agredirlos, sino como tener un tema de conversación. Pero la recomendación es esa, no exponer a nuestros niños con temas que para ellos les representan vergüenza o bochorno. Por último,
¿Qué podemos decirle a esos papitos que de pronto se saltaron muchas de las etapas y que hoy se están enfrentando a niños preadolescentes que pues son un poco más inseguros o que de pronto por su misma inseguridad generan unas emociones fuertes contra papá y contra mamá? ¿Cómo poder llegar a ellos y decirles y poder hacer ese proceso que no dicen desde los 6 meses, pues poder tratar de canalizar esa energía? Mira, ahí radica la hermosura del ser humano. La plasticidad cerebral siempre tiene esa predisposición para aprender y desaprender. Y ahí la invitación es para nosotros como padres. Debemos aprender nosotros a canalizar nuestras emociones para regresarnos. Porque de mi tranquilidad, de mi emocionalidad, depende el manejo sano de mis hijos. Y es como el efecto dominó. Cuando tú te predispones a dejarte retar por tu hijo adolescente, te ganan las emociones. Se te suben las emociones y entramos en una confrontación. Cuando yo hago un manejo sano de mis emociones, que respiro, estoy tranquila, bajo el tono de la voz, automáticamente mi hijo siente ese espectro positivo en el manejo de sus emociones y automáticamente su respuesta es inmediata. No necesitamos un tratado, no necesitamos regresarnos y tener sentimientos de culpa en qué hice, no hice, sino confrontar la realidad y tener un control sano de mis emociones. Adela, muchísimas gracias por este bonito tema, por enseñarnos un poco más en esas etapas en las que nuestros hijos sin duda alguna necesitan la guía de los padres. Claro que sí, con el mayor de los gustos, y la tarea es revisar nuestra inteligencia emocional, que es la capacidad de leer mis emociones y leer las emociones de los otros para ser un poco más sensible y más tolerante. Muchísimas gracias por la oportunidad.